Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente en esta semana a su canal 37 Extra Plus. Soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estamos realizando el programa de Espíritu y Materia, que llega a ustedes los días lunes, miércoles y sábado a las 8:30 de la noche y el día domingo a las 12 del día. Estamos tocando temas que tienen que ver con nuestra salud, que tienen que ver con nuestro ambiente, con la realidad que vivimos. Esto lo hacemos en el sentido de hacer un aporte a la realidad que estamos viviendo. Decía que soy Francisco Picado, de la Clínica de Terapias Naturales y Spa. Estoy situado para que nos visiten para su consulta, etcétera, en la colonia Salvadorita o Cristian Pérez, de los semáforos del Colonial, una cuadra con 15 varas al sur, o del Cine Rex, 75 varas al lago, mano derecha. Ahí los atendemos, como decía, en la consulta médica naturista, también en acupuntura, en ventosas, en moxas, en sauna. Tenemos también productos para que ustedes pasen a verlos y puedan llevarlos según su receta o su conveniencia. Hacemos cursos desde hace muchos años. Actualmente estamos realizando el curso de Medicina Natural Integrativa y también hacemos cursos de masajes de diferente tipo. Llamen a nuestro teléfono para que puedan informarse o como también pueden visitarnos y tomar la información directamente. Muy bien, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y vital. Hay elementos que son vitales. Tenemos entre ellos el agua. Vamos a hablar del agua, así de sencillo, pero que no es tan sencillo, ya lo vamos a dar cuenta y lo estamos sintiendo en los veranos, que el agua, al menos el agua potable, nos escasea, no solo en este país ni en esta ciudad, en todo el mundo hay una escasez de agua y ya vamos a ver más o menos de qué se trata. ¿Qué día estamos? En pocos días. Creo que el 1 de marzo es el Día del Agua, sí, Internacional del Agua, y por ese sentido en este mes pues estamos tratando este tema. Me acompaña para tratarlo nuestra querida amiga y alumna que ya ha estado con ustedes, Sumaya Carranza. Ella es estudiante de la universidad y nos alegra tener el criterio joven en estos mismos programas, que ordinariamente pues vienen personas que tienen más edad, inclusive con cierta experiencia en sus ramas de trabajo. Sin embargo, nosotros en este programa lo tratamos y lo hacemos de una manera conversacional, de una manera amigable, para que todos en la casa podamos tomar un poquito de lo que acá estamos diciendo. Voy a pedirle a Samaya en primer lugar agradecerle su presencia y que se presente y vamos a entrar ya un poco en el tema. Por favor, Samaya. Muchas gracias, doctor. Hola a todos, bienvenidos a este su hogar, Espíritu y Materia. Me presento nuevamente, mi nombre es Sumaya Carranza, soy estudiante tanto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, como también soy estudiante de los cursos de masajes de acá del doctor Francisco y graduada también de acupuntura. La parte de abajo tendrá mis números de teléfono, por cualquier cosa pueden comunicarse conmigo para agendar una cita de masaje o acupuntura. Doctor, muchas gracias. Ok, muy amable. Tengo algunos apuntes que me quiero compartir con ustedes para dar la introducción al programa. No sé, quizás las personas más curiosas nos podíamos estar preguntando, ¿y el agua de dónde salió? Como también nos preguntamos otras cosas. Entonces, hay varias teorías en cuanto a cómo hay agua en la Tierra, porque han oído tal vez que hay algunos planetas que no tienen agua, sí, o están descubriendo que tuvieron, como Marte, por ejemplo, no se sabe si la Luna también. Pero en el caso nuestro, se supone, algunas teorías, que un asteroide, o sea, uno de estos bólidos que andan por el universo y grandísimamente y que nos pueden hacer daño y han hecho daño a la Tierra, pareciera que algún asteroide trajo alguna sustancia que al llegar a la Tierra se convirtió en agua. Recordemos que el agua tiene 3 estados. Por otro lado, hay una cosa parecida y es que los cometas, que son más o menos de la misma familia que los asteroides, pudieron haber también tirado unos baldes de agua sobre la Tierra, ¿verdad? Entonces es otra teoría.
Y también está la teoría que los volcanes abajo erupcionaron y sale, por ejemplo, tenemos aquí la laguna de Tizcapa, la laguna de Apoyo, todas tienen en el fondo agua. Entonces se supone que hubo una erupción y también llegó ahí el agua. Sea como sea, el agua tiene 4.600 millones de años en la Tierra, según los científicos. 4.600 millones. Nosotros apenas tenemos 2 siglos y un poquito más. Entonces el agua es el principio de la Tierra también. Por otro lado, está formado de dos moléculas de oxígeno, una molécula de oxígeno y 2 de hidrógeno. Eso en el aspecto químico es aparentemente sencillo, pero inunda toda la naturaleza prácticamente. Se dice que el 72% de la Tierra está cubierta de agua. Es decir, que este es un planeta de agua más que un planeta de tierra. Y hay cierta similitud también con el ser humano. Se dice que nosotros internamente somos casi un 70-75% de agua, o sea, de líquido. Entonces hay ahí una similitud. Está, dice, perfectamente equidistante del Sol para no congelarnos y para no fundirnos en vapor. O sea que toda esa agua, ya sea gaseosa, ya sea líquida o de hielo, está pero bien calibrada, que un poquito que se mueva, o nos congelamos o nos quemamos, ¿verdad? Pero eso es, ya hay 4.600 millones de años que ha pasado eso. Hay problemas que han habido, como ahora, que se está hablando de la desglaciación, y se está hablando de la evaporación y todo eso, pero esos son, digamos, fenómenos que le sucede al mismo proceso de la Tierra. Por otro lado, el agua en la historia ha tenido diferentes actividades, llamemos, o formas de trabajarla. Ya desde el inicio de la humanidad, las personas pudieron estar haciendo, por ejemplo, presas para contener el agua, para cosechar el agua, para pescar, para lo que fuera. También eso ha llevado a hacer bombas para manejarla mejor. Hay unas bombas que no son de gasolina, ni son de diésel, ni son eléctricas. Hay unas bombas que son con la fuerza gravitacional de la misma agua. Hay una cosa que se llama arietes. Viene el agua, la golpea y la tira para un tanque, por ejemplo. Eso se ocupó mucho en Egipto y en muchas otras culturas. Y yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de trabajar con este tipo de instrumentos elaborados de una manera, vamos a decir hasta cierto punto, artesanal. También el agua ha sido utilizada para su conducción. Para el caso fueron los romanos en nuestro medio occidental los que canalizaron las aguas, ya sean las aguas negras, las aguas grises, las aguas residuales. Ellos canalizaron eso. Pero también nuestros indígenas han encontrado en las pirámides en México y también en Guatemala y también en otras pirámides que ya tenían un sistema propio de evacuación en las ciudades, y las pirámides eran parte de ello. También el agua sirve a un proceso de purificación, porque el agua como tal muchas veces no es potable. Antes se hablaba que el agua de los manantiales, y sí, el agua de los manantiales en los cerros, la gente va a traer su agua allá a la montaña y es un agua que se considera que está pura, pero no quiere decir eso que microscópicamente esté pura, ¿verdad? Entonces hay una industria prácticamente para purificación del agua. Y también para la distribución, no solamente a la distribución de una comarca pequeña, sino de ciudades grandes y enormes, para trabajar este aspecto del agua. Otra anotación que tengo aquí es la que ya todos sabemos, ¿verdad? Que el agua es incolora, inodora, insípida. El agua tiene esas características, ¿sí? Y sin sabor. Por otro lado, puede ser sólida, como el hielo, puede ser líquida, como el agua misma, y puede ser también gaseosa, como la que está en el ambiente o en las nubes, o en las evaporaciones que se hacen. Desde la casa que está hirviendo, esa que está allí, es agua, que si usted le pone la tapadera arriba, se condensa, y ese agua es muy buena para tomar. Ese es un agua que se puede tomar porque no lleva bacterias. Las bacterias no se evaporan, entonces esa agua es destilada, el agua precisamente destilada. Por otro lado, el 70% dijimos o más del planeta es agua. Una cosa para mí triste hay veces es que el 96% de esa agua es de mar, es agua salada,
Sí. Y como salada, pues como que no es tan fácil usarla, aunque hoy hay mecanismos para desalinizarla, se llama. Y solo el 3.5% de la tierra, del agua en la tierra, Es agua dulce. es potable para tomar, es agua dulce. Miren qué tristeza, tenemos mucha agua, pero poca agua útil para eso. Y menos del 1% es agua fresca. Los glaciares casi tienen el 3% nada más de agua, y el 30% del agua que usamos es subterránea, como podemos ver aquí en las ciudades, en los pozos, ¿verdad? Sí. Sacando y sacando agua. Y otro dato importante que podemos tener es que ¿quién gasta más agua? Tristemente no somos los humanos. Son las vacas y todo el ganado, 5 veces más que nosotros gastan agua. Y la agricultura, y más la agricultura para esos mismos animales. Por eso es que andamos con la onda vegetariana, no estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso es parte de lo que tiene empobrecido la tierra. El planeta, claro. Y también otra cosa importante es que encontré este dato, y es que el agua se agota, no es recuperable. Es triste eso. Hay muchas cosas que son recuperables, pero el agua no es recuperable. Y se va de lugar. Ya sabemos los ríos allá por el norte, por cualquier lado, que dicen que antes aquí nos bañábamos y ahora pura Ya piedra. no hay. Sí. Aquí y ahora el río Nilo, ahora el río aquel Ganges de la India, y los grandes ríos han bajado sus niveles. Y por otro lado el mar parece que va a subir niveles. Entonces, estos datos es para introducir un poco este tema de que el agua no es tan sencillo así. El agua es un elemento muy importante y es vital para la humanidad. Entonces, ¿cuáles de estos aspectos que he mencionado, Sumaya, crees que a la gente le impresiona más, que más cuida, que más consciente está? Creo que... En nuestras comunidades. Bueno, vamos a quedarnos, como usted dijo, en nuestra comunidad, el que más impresiona, el que más golpea al ser humano es decir que el agua no es recuperable. Es decir que el agua no es solo la tomamos y luego podemos ir al mar al río y tener un poco más de agua, sino que el agua que tomamos ya no la vamos a volver a recuperar. El agua que utilizamos para la agricultura, para las vacas, que al parecer consumen más agua que nosotros, que somos más agua, sí. Golpea más cabrejo, porque toda la vida hemos pensado que el agua es infinita, que el agua la tendremos para siempre, por los mares, por los ríos, por la lluvia, la condensación del agua llegando a las nubes, la condensación de las nubes y empieza la lluvia, sino que nos estamos dando cuenta de que nos estamos quedando secos, nos estamos quedando con un planeta más tierra que agua, sabiendo que cuando empezamos la población de este planeta éramos más agua que tierra, y ahora somos totalmente lo contrario. Ahora nos estamos ahogando en calor en lugar de ahogarnos en agua, como al principio. Sí. ¿Qué vale una botella de agua, un litro de agua? Bueno, la última vez que compré, porque ahora preferí comprar mejor una botella para cargar mi agua, la compré en 40-50 Córdoba. ¿De veras? La botella pequeña, sí, la de medio litro. ¿Y un litro de leche? Y un litro de leche ahora está en 25. Está más cara el agua, sí, y está más cara el agua que la leche. Y el agua se supone que la tenemos ahí. Sí, es un gran negocio para mucha gente también, vender el agua. Entonces, en lo que estábamos hablando de los usos y los abusos del agua, la primera fuente, dijéramos, que se utiliza, indudablemente que es la agricultura. Sí. O sea, antes las personas esperaban que llegara el mayo, el invierno, para regar sus parcelas. Pero ya con las tecnologías, aquí no hay mucha tecnología todavía, lamentablemente, pero en otros países, inclusive centroamericanos, ya existe bastante tecnología de riego. Y entonces hay unos riegos que son por represas, que se recogen en invierno o por un río, y esos riegos pues son más inteligentes a mi modo de ver. Aunque es un riego que muchas veces va directamente sobre la tierra, pero también hay otros riegos que son en invierno o derivaciones de ríos,
También hay los riegos que hoy no se popularizan mucho, como son los riegos de aspersión, aquellas cosas que andan, porque eso gasta mucha agua. Hoy el riego más importante es que se dice por goteo. O sea, un sistema sencillo hasta cierto punto que usted lo puede poner en el tanque de su casa y puede regar su jardín y todo, y sus hortalizas si tiene, sin mucha cosa. El riego por goteo, eso hay que hacerlo. También hay en la agricultura hoy lo que se llama greenhouses, o sea, unas casas de plástico, llamémosle, o de ciertos materiales, y eso hace que el riego por goteo sea más eficiente porque no se evapora tanto como el que está a cielo abierto. Entonces, tenemos que cambiar nuestros sistemas, ¿verdad? Aquí hay lugares en Managua, en las sierras de Managua, que la gente ocupaba grandes pilas y sobre las pilas hacían las casas, ¿verdad? Y en el invierno ahí chorreaba el agua y tenían el agua porque hay dificultad de agua en esos lugares, y también en los lugares donde vive usted, que hay haciendas de café, sí, solían hacer este tipo de instalaciones. Pero en la agricultura no solamente es que tenemos una agricultura muy arcaica, generalmente, sino la misma ignorancia y la falta de control hacen que a los productos que le echan a la tierra llevan químicos letales, y entonces esa misma agua se une con los químicos, y además de afectar a las personas directamente por los productos, está afectando también el manto freático de la tierra. Y entonces que sea una agricultura si no moderna, llamémosle, tenemos desafortunadamente muchos años para que sea así, porque los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otras latitudes, vamos a ver aquellos sembradíos, como decimos, todos igualitos, todos con su riego, todos con su protección, y bueno, eso es parte de la contaminación, que es algo que tal vez podemos hablar más tarde. Y lo que decíamos de los animales, que los animales toman toda esa agua. Otra gasto de agua grande que hay es la industria, la industrialización. Las fábricas grandes que hay, que aquí no hay muchas, pero en otros lugares hay muchas fábricas, pero aquí tenemos lo que tenemos. Y entonces todo el agua que se ocupa en eso, en la minería, el agua que se ocupa, por ejemplo, en donde tienen industrias que van las aguas residuales a los ríos, a los lagos, todo eso hace que tengamos un consumo de agua grande, pero que es un agua que se enferma. Y el otro agua que tenemos es el de la población. ¿Cómo es el de la población? ¿Cómo percibís que tenemos el agua en la población? Creo que el agua dentro de la población se distribuye en muchos aspectos, tanto el aspecto salubritario, como las personas, como la población ocupan o utilizan el agua para el área de la salud de ellos. Estamos hablando de usar el agua para crear diferentes tipos de bebidas para aumentar nuestra hidratación, como el agua puede ayudar en la hidratación, en la obtención de proteínas, de nutrientes para nuestro cuerpo, para mantener un sistema de defensas un poco más alto. Estamos hablando también de cómo la población utiliza el agua para su conveniencia, no solo para favor general, sino para uno propio. Sí, en ese sentido, tengo aquí un dato también importante, y es que actualmente en el mundo hay 7.9 billones de personas, y para el año 2050 van a haber 9.7 billones de personas. Wow. O sea, 2 billones más que ahora. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda va a ser más y los recursos no sabemos cómo van a ser, ¿verdad? Entonces, hay lugares, por ejemplo, están hablando que en Israel y en otros lugares están potabilizando el agua de mar, que ahí hay un recurso, quizás por ahí va a ir la cosa. Pero quería decir algo con lo que está hablando de la población, y es que voy a poner un ejemplo concreto. Sí. Yo vivo en el kilómetro 20 de la carretera Masaya, ahí nos llega el agua de Ticuantepe. Hace no sé si 20 años, no sé cuánto, los japoneses dirigieron un proyecto de acueducto ahí,
muy bueno, el agua es buena, llega fuerte, pero ahora hay muchos problemas. Cada año pasamos 7 días, 8 días, 15 días sin agua totalmente. Y es una crisis grande. Sí. Ya no llega como antes, que llegaba 2 veces al día, porque no llega todo el día. Ahora llega en la noche unas horas y ya más tarde se va y llenar los trastes que vas a llenar, ¿verdad? La otra cosa que sucede es que la presión del agua es tan baja que no llega a los tanques si tenés un tanque. Entonces toda esa presión que la sufre mucha gente, pero yo estoy poniendo el campo que estoy hablando, se debe a que las personas responsables de eso no están actualizando su trabajo y están sobrecreciendo las colonias, así como hablamos de la población aquí. Claro. Es decir, cuando hicieron esos cálculos era para un determinado número de personas y una proyección en años. Yo platiqué con un ingeniero que trabaja en eso y me dice, eso hace 10 años ya los japoneses dijeron que estaba obsoleto. Y sigue obsoleto, por eso tenemos el problema, y sigue creciendo la población desmesuradamente en cuanto a la actualización de las colonias. ¿Cómo actualizan una colonia si no saben si va a tener agua? Bueno, ese es un problema que ya no es de la naturaleza, ese es un problema de la tosidez de la cabezadura de las personas que no saben planificar. Bueno, entonces ese es, y en muchos lugares, en Matagalpa, en muchos departamentos el agua no llega. Y yo conozco también en Honduras, en Tegucigalpa, por ejemplo, fui a una visita el año pasado, el agua llega en la ciudad, en esa colonia, cada 10 días. Wow. Ya están programados, ese día llenan todo lo que pueden llenar. Cada 10 días llega el agua y así tenemos todos estos países y con muchos problemas de agua. No sé, las personas en el campo pues a veces se las ingenian, ¿verdad?, de algunas maneras, o he visto esos pozos que hacen aquí en la carretera de León, de Malacate, o de todos esos pozos que construye la gente artesanalmente, y tienen una mula o un caballo, y porque es tan hondo que caminan el animal hasta no sé dónde jalando un balde de agua y pueden echar el otro, ¿verdad? A veces las mismas personas, de hecho. No, ya no puede, porque es tan hondo que ya la gravedad no deja que la persona lo haga, tiene que poner una bestia que jale el agua, ¿verdad? Y entonces hay muchas limitaciones, pero para seguir avanzando, todas esas limitaciones, todos las sabemos de alguna manera, pero las tenemos que poner en la mesa porque es parte del tema. Claro. Ahora, ¿cómo cuidar el agua en la casa? Quiero que hablemos de eso. ¿Cómo cuida una persona, Sumaya, cómo debería cuidar a una persona el agua para su aseo personal? Recuerdo que cuando estaba pequeña, escuchaba a mis vecinos decir, el agua no te limpia, te limpias vos. Y eso tiene mucho sentido porque en la actualidad hay muchas personas que dicen voy a ducharme o voy a lavar tal cosa, una camisa, los trastes, y solo son echarle agua, o me echo agua y tras los baldes de agua, o las cantidades grandes. Y no es una de las mejores maneras de cuidar el agua de manera personal, tanto para la higiene como para los diferentes usos, no es economizar el agua, sino valorarla. Economizarla ahora lo hemos visto como es que pago mucho, no, es valorar el agua y valorar el hecho de que estamos escasos y debemos preservar la mayor cantidad de agua que podamos para nosotros mismos. He conocido personas que escogen bañarse hasta con un balde muy pequeño porque saben que es suficiente, pero hay personas para las que no es suficiente y son cosas que no entiendo aún. Abren la ducha y que esté. Sí, lo dejan correr las llaves del lavamanos. Yo hacía eso antes, no lo niego, pero he aprendido a valorar el agua y a mojarme un poco las manos, frotar porque soy yo la que se las lava y luego un poco más solo para quitar el exceso. Abrir y cerrar la llave. Exacto, tanto para lavarse los dientes, las manos, el cuerpo, los trastos, la ropa, etcétera. Hasta para regar hay que aprender a hacerlo también. Sí, entonces esa es una de las cosas que queremos hacer un poco de énfasis, tomar conciencia a los padres. Si los padres de familia los adultos hacen esas acciones, las personas menores en la casa lo van a repetir. Sí. Pero si abren la llave y están bañando y oyendo música, cantando y haciendo no sé qué cosas, hay veces hasta se olvida que la cierran. Entonces el agua se está perdiendo. Lo mismo, ya lo dijiste antes, el lavado de la ropa, ¿verdad? Debe de programarse bien y saber cómo usarla, poner el agua en remojo, la ropa en remojo para solo sacarla y no estar hablando con
y echando agua y echando agua y echando agua. Y también el uso de la ropa, graduar el uso de la ropa, ¿verdad? No ponerse 4 camisas en el día. 5 pantalones. Sí, y hay gente que lo hace. Sí. ¿Verdad? Entonces, ver que por otro lado, lo que siempre se ha criticado, el aseo de los vehículos. Que ponen la manguera y dicen que hay una ley que multa y no multan nada. Lo mismo allá por donde yo estoy, veo que la gente lava las aceras. Y hay veces tiran agua hasta la calle, porque hay mucho calor ahora y tiran para el agua a la calle. ¿Verdad? Eso. El otro problema que aquí tenemos, que tienen que cuidar las autoridades, es que hay mucha rotura de tubos. Sí. Y muchas aguas, medidores que están mal arreglados, y entonces el agua está cayendo, y entonces esa es un gasto tremendo. Y llaman, ¿verdad?, que vengan a arreglar, y no lo terminan de arreglar por alguna razón. El otro aspecto es también, que yo no sé si yo lo he hecho en algunas ocasiones, es recoger el agua de lluvia. Vos pones ¿cómo se llama? Un barril, ¿verdad?, de 55 galones o 60, donde cae el agua una vez que cayó la primera, y ahí ya tenés agua para regar tus plantas, para el inodoro, para diferentes cosas. Y si en tu casa tienen unas 2 caídas, vos ya tenés agua para diferentes cosas. Sí. Entonces eso es importante, el cuidado también el uso de las aguas residuales que se llaman grises. Por ejemplo, yo en mi casa, para el caso que tengo inclusive unos apartamentos, yo tengo una tubería que es de los baños y los lavatrastos y de lavanderos, y esa va en la tierra y se penetra a unos árboles por abajo, y a la fosa séptica solo van los sólidos. Entonces yo estuve en esta propiedad 30 y más años con una sola fosa séptica, hasta ahora que ya se envejeció, se actualizó, ¿verdad? Tuve que hacer una hace poco, nueva. ¿Pero por qué? Por esa derivación de las aguas. Y entonces el chagüite yo siempre lo tenía verde, decía la gente, estamos en verano, y eso está bien, porque por abajo llegaba el agua. Y con trampa se llama, para que se vaya quitando la potasa y las cosas, y eso yo lo he hecho siempre, para donde he estado, en lugares rurales, para que las personas también vean, y viendo lo hacen. Tenemos que cuidar el agua, y también una recomendación última que voy a dar, Sumaya, es que es mejor comprarse un filtro. Ahí en las empresas que hay aquí no le cuesta más el más sencillo le cuesta unos $40, un filtro, y ponerlo en el pantry de su casa, y tiene el agua filtrada, que no le pasa nada, porque el agua también va con sedimentación, y esa sedimentación también entra al cuerpo, además de otras bacterias o lo que sea. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Les agradezco su atención. Estamos celebrando el Día Internacional del Agua, que es en el mes de marzo, el 1 de marzo. Le voy a pedir a Sumaya que nos dé un último consejo sobre el uso del agua, y recuerden que los esperamos en nuestra clínica, situada de los semáforos del Colonial, 1 cuadra y 15 varas al sur. Su consejo, y nos despide, Sumaya. Bueno, mi último consejo para todos los televidentes y demás espectadores de este programa es: valoremos un poco ese elemento tan vital que tenemos para nosotros, el agua, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestros animales, nuestras plantas, para todo el planeta Tierra. Valoremos un poco de ese elemento y tomemos un poco más de conciencia, que es todo lo que nos queda. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro programa. Que tu alimento sea tu medicina. Y que tu medicina sea tu alimento. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.